Un personaje madrileño de pro y que tiene que ver con el mundo de lo misterioso es Emilio Carrere, que fue periodista, poeta, escritor y un gran conocedor de las artes ocultas y que era muy escéptico, o sea, él no apoyaba así porque sí. De hecho, bueno, pues vamos a ver que admiraba a unos personajes y criticaba a otros. Él vive entre 1881 y 1947 y fue colaborador, entre otras, de la revista Sofía, que la revista Sofía es la primera revista teosófica que se imprimió en Madrid, bueno, en España, de hecho, y fue la primera en Madrid, y que, bueno, pues trajo el mundo teosófico de Madame Blavatsky a la sociedad madrileña. Como decía, Carrere era seguidor de algunos personajes, a Elena Blavatsky, a Annie Besant, su sucesora, también a Eliphas Levi, Flammario, Maeterlinck o incluso a Conan Doyle. Pero, sin embargo, era muy crítico con el espiritismo y no podía ver, por ejemplo, a Allan Kardec, le tenía muchísima manía. Bueno, pues sabemos de Carrere que desmontó algunas historias, entre ellas la de un supuesto Cagliostro. Cagliostro fue un adivino del siglo XVIII que pronosticó la muerte en la guillotina de María Antonieta. El caso es que ya en el siglo XX, en Benares, en la India, apareció un supuesto Cagliostro que decía que no había muerto, que seguía vivo, y bueno, es que se sabía la vida de Cagliostro de arriba abajo y hizo, vamos, que mucha gente creyera su versión. De hecho, incluso se dice que estuvo por Madrid y en uno de sus artículos Emilio Carrere desmonta la teoría de este falso Cagliostro. Fijaos también qué osado era este Carrere, que llegó a decir incluso que el famoso Edgar Allan Poe estaba relacionado con el ocultismo y se basaba en que cuentos como Revelación Magnética pues nos daban a entender que Edgar Poe tenía que ver con el mundo de lo oculto. Aquí vamos a contar una historia de Emilio Carrere que nos va a dejar ver que era bastante pillo. Carrere, bueno, tenía bastante fama, hemos hablado de sus artículos, pero también como escritor destacaba y bueno, cobraba un buen dinerito. El caso es que su editor estaba a la espera de que Carrere le entregara el manuscrito de una novela titulada La Torre de los Siete Jorobados. Pero Carrere se hacía el remolón, no entregaba nada. El caso es que un buen día aparece allí Carrere con un taco de folios atado con una cuerda. Dice, aquí tienes la novela, págame mi sustento. Tras coger una buena suma, se marcha de allí y cuando el editor abre aquello se da cuenta que hay fragmentos de capítulos, pero que lo demás son recortes de periódicos sin ton ni son. Total, ¿qué hizo el editor? Pues contratar a otra persona que con lo poquito que había dejado Carrere logró construir una novela y que publicó con el nombre de Emilio Carrere y que tuvo muchísimo éxito y que es esta de La Torre de los Siete Jorobados. ¿Y por qué es importante esta obra? Bueno, primero porque podía estar inspirada en La Casa del Duende que vimos anteriormente y os la recomiendo porque fue llevada al cine por Edgar Neville y hace unos años se ha reeditado en DVD, así que si tenéis curiosidad por conocer cómo era el Madrid de los años 40 y cuál era la historia que se nos cuenta así de bastante misterio en esta película, pues os recomiendo que no os dejéis de hacer con ella.